Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Liviano Éxito. Yo soy Daniela Ramírez, voy a ser su host el día de hoy y estoy aquí con un súper invitado. Estoy con Fernando Gómez. Fernando, bienvenido. Fernando Gracias. es experto en recursos humanos. Ya, ¿cuántos años de trayectoria, Fernando? 16 años, ya que rápido pasa. No sé si experto, pero digamos que toda mi carrera profesional se ha dedicado a los recursos humanos, ¿no? A la gestión humana. Pero no solamente conoce de recursos humanos, sino que es todo un líder. De hecho, lo sé por experiencia propia. Y por eso es que presento a Fernando con mucho entusiasmo, con mucho cariño. Y espero que te sientas muy cómodo en este espacio. Gracias, Dani, gracias. No, sí, efectivamente, como dice Dani, nos conocemos, hemos trabajado juntos. Ha sido mi jefe. Entonces, ¿quién mejor? Me da miedo hablar con ella sobre liderazgo porque de alguna manera he liderado todo el gran talento que tiene Dani. Y nada, muchas gracias por la invitación. Y por eso también sé de su talento y de su liderazgo. Gracias, Fer, por estar acá y darte este tiempo. La idea un poco del día de hoy es que nos compartas toda tu experiencia sobre el liderazgo, así que te voy a hacer algunas preguntas para conocer tus puntos de vista y tu experiencia en todos estos años. Dale. Okay. La primera es, en tu experiencia, ¿el liderazgo es fácil o difícil de desarrollar? Mira, yo te diría que es un poco de ambos. ¿Y por qué de ambos? Porque te podría decir que el liderazgo es fácil para algunas personas que nacen con ciertas habilidades, ¿no? Todos sabemos que a algunos nos es más sencillo, por ejemplo, un pensamiento abstracto, solemos ser soñadores, volamos, etc. Hay otras personas que por naturaleza pueden ser quizás un poco más orientados al procedimiento, le gusta que esté muy detallado el paso 1, paso 2, paso 3. Lo mismo sucede con el liderazgo, ¿no? Hay personas que han desarrollado por naturaleza, desde nacimiento, ciertas habilidades que le facilitan todo el trabajo relacionado con el liderazgo. Por ejemplo, son muy buenos comunicadores, ¿no? Tienen mucha llegada a las personas, mucha capacidad de influencia sobre los demás, ¿no? Son empáticos por naturaleza. Entonces, efectivamente, a esas personas les suele ser un poco más fácil desarrollar las habilidades de liderazgo. Por el otro lado, hay personas que no necesariamente tienen desarrolladas estas habilidades, como las habilidades de comunicación, ¿no? Yo creo que es una de las principales habilidades que todo líder debe desarrollar. Entonces, pueden ser personas más tímidas, que tienen problemas o no se sienten tan cómodos hablando en público, transmitiendo sus ideas, ¿no? Entonces, a ellos quizás ciertas facciones de liderazgo le va a ser mucho más difícil poder desarrollarlos. Y en general, o sea, en tu experiencia, por ejemplo, ¿qué es lo que más sucede? ¿Que les cuesta o que no les cuesta? Es que los seres humanos somos tan complejos que hay de los dos, pero lo que sí te podría decir, en resumen, es que tengas o no tengas estas habilidades natas de liderazgo, el liderazgo y su desarrollo requiere sí o sí la conciencia del ser humano, ¿no? Entonces, todas las personas que realmente sean conscientes de que están ejerciendo un rol de liderazgo en la compañía y que tienen esta conciencia y que tengan perseverancia y las ganas de querer desarrollar la habilidad, lo van a lograr. Y esto es algo que se aprende a lo largo de la vida. Entonces, nadie te va a decir cómo ser un buen líder, te van a decir qué herramientas puedes tener, qué habilidades puedes desarrollar, pero finalmente tú con tu actuar vas a marcar esa pauta para definir si es que eres o no eres un buen líder. Has mencionado un tema que yo creo que es clave, que es la conciencia, ¿no? En sí mismo. Y también es cierto que hay mucha información sobre el liderazgo, ¿no? O sea, yo pongo ahorita en internet, el líder tiene que ser A, B, C y tiene que ser así, así. Entonces creo que sí hay mucha información, pero creo que ahí hay algo clave. Para ti, ¿qué es como esto de tomar confianza? Tomar conciencia. ¿Qué significa tomar conciencia? Mira, yo creo que tomar conciencia es primero, antes de liderar a los demás, tienes que empezar liderándote a ti mismo, ¿no? La conciencia de ti como persona, ¿no? Tu conciencia de ser humano. Yo como Fernando, ¿cómo soy? ¿No? Tú como Daniela, ¿cómo eres? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Tienes que tener este autoconocimiento, ¿no? Entonces, una vez que tú puedes tener
claro este autoconocimiento, vas a generar esa conciencia de ti mismo y vas a poder transmitirla a los demás, vas a poder irradiar esta conciencia hacia los demás, ¿no? Y a veces creemos que nos conocemos, ¿no? Todo el mundo dice, yo ya sé cómo soy, ¿para qué? La típica frase, ¿no? ¿Para qué me buscas si sabes cómo soy? ¿No? No necesariamente es así, a veces nosotros tenemos ciertos comportamientos o ciertas habilidades que aún no las descubrimos, ¿no? Y bueno, hay todo un proceso para un autodescubrimiento. Entonces, yo creo que para que un líder pueda tener esta conciencia, tiene que primero conocerse a sí mismo y después influenciar en los demás. Qué bonita palabra has dicho, y me ha encantado la palabra de autodescubrimiento, ¿no? Que a veces el autoconocernos nos trae este autodescubrimiento. Y que muchas veces descubrimos ahí habilidades que pensábamos que no teníamos, ¿no? Muchas veces nos dijeron de repente desde chiquitos, ¿no? No puedes hacer esto, o tú no eres bueno en tal cosa, o eso no es tuyo, o por ahí no va tu habilidad. Entonces, muchas veces nos han hecho creer de repente que no somos buenos para el arte, o no somos buenos expresando, o para números, o que solo podemos ser cierto profesión, o podemos seguir ciertos caminos, ¿no? Entonces, qué bonito es el saber que siempre existe la posibilidad de seguir descubriendo nuevas habilidades que tenemos, ¿no? Que no sabíamos que estábamos ahí. Claro que sí, y en realidad aquí esto para todos, sí, pues no todos a veces podemos ser las estrellas en algo, ¿no? No todos podemos jugar fútbol como Messi, no todos podemos pintar como Da Vinci, pero todos tenemos esta habilidad que nos hace únicos, que nos hace especiales, que nos hace muy buenos en lo que hacemos. Entonces, nuestro trabajo es reconocerlo, ¿no? Y parte esto de lo que tú mencionabas, ¿no? A veces te dicen, no eres bueno en tal cosa, ok, pero ¿en qué sí eres bueno, ¿no? Y comienza a desarrollar y a explotar toda esta habilidad que tienes, ¿no? Y en lo que quizás no eres tan bueno, pues hay que trabajar duro para desarrollarlo, ¿no? Yo creo que aquí tema de esfuerzo, coraje y ganas de querer hacer las cosas con un fin, siempre te va a llevar a tener grandes logros y a superar todas esas habilidades que a veces quizás no las tengas tan desarrolladas en un momento de tu vida, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, este tema de autoconocerte? ¿Ha sido un proceso fácil, difícil, empezado solo? ¿Cómo así empezó? Es un proceso complejo, no, es un proceso complejo. No quise decir si fácil o difícil, pero es un proceso bastante complejo. Y eso empieza, creo, desde que eres niño y comienzas a tomar conciencia del ser, ¿no? En el mundo profesional también, tú cuando entras a un trabajo por primera vez, cuando eres practicante, comienzas a darte cuenta de tus habilidades, ¿no? Y a veces mucho influye el jefe, ¿no? El líder. El líder, ¿no? Efectivamente, a veces el líder es quien encuentra esta habilidad que tienes y la explota al máximo, tanto para el provecho de la empresa como para el provecho personal, en donde la persona comienza a desarrollarse, ¿no? Y eso por eso que yo siempre en los trabajos donde he estado he tratado de ponerle bastante foco y énfasis también en el trabajo de los jóvenes profesionales, porque lo que tenemos que entender es que viene un lienzo en blanco, ¿no? Con muchísimas habilidades y una proyección de vida profesional que uno nunca sabe a dónde puede llegar, pero ves el talento en la gente, ¿no? Entonces tienes que explotar y ayudar a estos jóvenes profesionales a explotar su talento, ¿no? En aquellas cosas que no son buenos, bueno, descúbrelas, enséñales, dales herramientas para que comiencen a mejorar, pero explota todo su potencial, ¿no? Qué importante. Y eso ocurre en todas las etapas de la vida. Y ahora que estamos hablando de liderazgo, eso también, nadie te prepara para tomar una posición de liderazgo, ¿no? O sea, finalmente uno comienza a ser bueno y a destacar en ciertas partes técnicas de tu trabajo hasta que se da la oportunidad, ¿no? Se abre una vacante, porque todo en esta vida también, nos guste o no, es competencia, ¿no? Entonces se da una competencia sana entre muy buenos profesionales, pero finalmente las oportunidades están ahí y llegan a cada uno en su momento, ¿no? Entonces cuando la tomas y comienzas a liderar un equipo, nadie te dice exactamente qué es ser un líder,
¿no? Y creo que o sea, creo que también sería bien difícil de transmitir, ¿no? Porque es algo que generalmente lo vas como sintiendo en la cancha, ¿no? O sea, porque teoría podemos encontrar mucha, pero una cosa es cuando ya estás como en la cancha y te toca decidir, te toca ponerte en acción, te toca dar una indicación, ¿no? Tiene que ver mucho, yo creo, en el cómo haces cada cosa, ¿no? El líder tiene cierta responsabilidad en tomar decisiones correctas, ¿no? En realidad la compañía le pide a sus líderes que tomen las decisiones correctas, que tomen las decisiones adecuadas que van a ir en línea con la estrategia. Pero esas decisiones muchas veces tienen un impacto en las personas. Entonces, claro, por un lado tienes que llegar a los objetivos del negocio, lo que te está pidiendo el negocio, pero no puedes dejar de ver el impacto que va a tener en las personas. Entonces, estas decisiones que tomas tienen que considerar estos dos factores, ¿no? Y después también tú como persona, como líder, tienes que tener la tranquilidad de que la decisión que has tomado es la correcta. Es la correcta en el momento correcto, era la decisión que tenía que tomar en ese momento y sentirte tranquilo con esa decisión, ¿no? Eso es súper importante y súper difícil también gestionar para un líder. Eso te voy a decir, yo he visto muchos casos de personas que, bueno, desde arriba reciben órdenes que a veces no quieren cumplir o que no están de acuerdo y que deben dar un mensaje. Y eso les causa bastante dolor, o sea, porque en verdad no están de acuerdo y les trae frustración. ¿Qué pueden hacer en esos momentos? ¿Cómo manejar estas situaciones de repente que no estás de acuerdo? ¿Qué haces cuando te toca esta situación? Sí, son momentos complejos que a todos nos ha tocado vivir en algún momento, y si no, ten la seguridad que va a pasar en algún momento de tu vida profesional. Y sí, efectivamente, a veces no estamos de acuerdo con una decisión que pueda venir de un nivel superior, ¿no? Pero tu responsabilidad como líder es preguntar por qué. Preguntar por qué se está tomando esa decisión, entender la razón. A veces no necesariamente vas a compartirla, pero sí entender la razón del por qué se está tomando esa decisión. A veces hay decisiones que bueno, te explican el por qué y tú como parte del mundo corporativo tienes que tomarla, pero ahí viene tu habilidad para poder minimizar cualquier impacto negativo que podría tener esa decisión, ¿no? Con las personas, con tu gente, ¿no? Entonces viene por ese lado. Y después a ti como persona también, ¿cómo te hizo sentir tomar esa decisión, ¿no? Y para ponerte un ejemplo, a veces hay decisiones súper difíciles que tenemos que tomar, como la desvinculación de una persona, ¿no? A nadie le gusta desvincular a una persona, por más que quizás no haya tenido un buen desempeño, o a veces sean por factores externos de reestructuraciones del negocio, etcétera. Tienes que tomar esas decisiones y no te gustan, ¿no? Pero tienes que hacerla. Entonces viene el lado humano. ¿Cómo haces de que ese proceso sea manejado de la mejor manera para que la otra persona se sienta respetada en ese proceso? Aquí yo creo que el respeto es la palabra clave, ¿no? Y que tú como líder y como persona te quedes con la tranquilidad de que la forma en la que has llevado este proceso ha sido la forma más adecuada, ¿no? Y alguien, o sea, ¿qué le podrías decir a alguien que de repente está pasando por una situación similar? ¿Qué input podría tener como para hacer sentir a la otra persona respetada, por ejemplo? Mira, lo primero es no tomar, creo yo, las cosas personales, ¿no? Tienes que hacer ver de que con todo el profesionalismo que ambas personas pueden tener, tomar esas decisiones y manejarlo de un modo profesional, ¿no? Y siempre no guiarte. Yo sé que siempre hay emociones involucradas, pueden haber cosas del pasado que a veces al ser humano le cuesta dejarlas atrás, pero tienes que tener la capacidad de ser objetivo, de ser transparente, porque la sinceridad también es súper importante en estos procesos, y decir los hechos concretos de lo que está sucediendo, ¿no? Ese es el mayor consejo que yo puedo darles, y siempre prepararse, ¿no? Yo creo que eso es clave.
La transparencia creo que en estos procesos y en estos casos, como tú dices, es súper importante y marcan una gran diferencia, ¿no? Porque también hay casos de este sinsabor cuando las personas se dan cuenta, cuando uno está siendo transparente, las personas se dan cuenta y creo que es importante saber que las personas tampoco son tontas, o sea, hay que hablarles con la verdad. Incluso si no tienes a veces todo el panorama, a veces va a haber cosas que decir, no tengo esta información, pero esto es lo que sé, ¿no? Y esto es lo que comparto y esto es cómo vamos a proceder. De acuerdo. Y mira, lo que has dicho, ¿no? Esto es lo que sé, esto es lo que comparto y lo vamos a hacer de esta manera, ¿no? Y esa es otra de las habilidades de un buen líder, ¿no? Mostrarse transparente. Entonces, si la empresa está mal, no digas que la empresa está bien. Al contrario, tienes, o sea, y si lo dices, se te va a notar en la cara, la gente no es tonta, y todos conocemos de las historias de Radio Pasillo en las empresas en la que todo se conoce, ¿no? Sí, no, y esas son más rápido, ¿no? Llegan más rápido y tienen más peso. Vamos a ir a la segunda pregunta. Mando, ¿cuál crees que puede ser una de las principales fallas de una empresa a la hora de querer implementar el liderazgo dentro de su organización? Yo creo que una falla en la implementación de un programa de liderazgo o de un plan de desarrollo de liderazgo en las organizaciones es que no necesariamente este plan o este programa de liderazgo va alineado con la visión estratégica de la empresa, ¿no? Esto tiene que ir necesariamente de la mano, porque finalmente quienes van a lograr los objetivos estratégicos son las personas. Y las personas se mueven, ¿gracias a quién? Al líder, ¿no? Al líder, a la automotivación también de las personas, pero principalmente en el liderazgo, ¿no? Eso es cierto, porque a veces puedes tú salir súper inspirado de un programa de liderazgo y decir, ya, sí, ahora sí, y quieres implementar algo y de repente te chocas con que no se puede, ¿no? Ajá. Y al final tu programa de liderazgo quedó ahí, ¿no? Y quedó ahí, generó un gasto adicional a la compañía. Y ¿por qué se da esto? Porque no estaba alineado a la estrategia. O sea, la empresa realmente necesitaba desarrollar este programa de liderazgo de esa manera para lograr un fin. De repente no. De repente el fin del desarrollo del liderazgo era otro. Entonces, la estrategia es súper importante, ¿no? Y para darte un ejemplo, a veces uno quiere tener como plan estratégico crear una cultura, ¿no? Una cultura A, digámosle, una cultura A. Yo como compañía quiero tener que mi cultura sea A, tenga estas características, ¿no? Y considero que los líderes son los que van a llevar a cabo esta cultura. Y eso, en eso está correcto, ¿no? Pero ¿necesitas realmente esa cultura? Eso es lo que todos nos debemos preguntar. A veces todos queremos una cultura donde el bienestar sea lo primordial. ¿Quién no quiere eso? Una cultura donde las personas sean súper empáticas. Pero tienes quizás una estrategia de negocio bastante, por ejemplo, agresiva comercialmente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tienes que desarrollar? Líderes que logren movilizar, por ejemplo, esta competencia o esta orientación a resultados que necesita la compañía, ¿no? Más rápido. Quizás en este momento la empatía, por el momento, no debería ser una habilidad de liderazgo que debería desarrollarse a cierto nivel. No quiero decir que no todos debemos manejar esta cualidad, pero quizás este programa de liderazgo tiene que ir orientado a otro tema, a formar o a dar vuelta a la cultura para que cumplan los objetivos, para que sean personas orientadas a resultados. Te entiendo. ¿No? Quizás la compañía ya tiene cierto nivel de madurez en donde el accountability, el cumplimiento, los resultados se van dando de manera natural y ya forma parte de la vena de todos los que forman parte de la compañía. ¿Y qué es lo que puede estar fallando? El trato con las personas, ¿no? Qué importante lo que dices, porque eso tiene mucha relación, en parecer, con los valores también, ¿no? O sea, porque la cultura está formada al final de valores, ¿no? Que moviliza a las personas. Y si vamos a nivel individual, cada ser humano también tiene sus propios valores. Y yo creo que los valores muchas veces funcionan como un ranking, ¿no? Entonces, ok, yo quiero tener todo,
pero siempre va a haber uno que vas a priorizar antes que el otro. Así es. ¿No? Y qué importante saber cuál estás tú priorizando, porque si quieres priorizar el último, la decisión que tomes no se va a sentir bien, porque estás yendo contra el primero. De acuerdo. Que es prioritario, ¿no? Entonces lo mismo pasa en las organizaciones, ¿no? Yo quiero poner de repente otros valores, pero si mi día a día no es el que me toca o el que va acorde a lo que yo la hago, estrategia. a la estrategia, se genera un malestar. Así es. Empiezan a haber como roces. Esos conflictos, ¿no? Comienzan a haber estos conflictos y por eso también es súper importante el alineamiento cultural, donde hay varios componentes, ¿no? Uno de ellos son los que tú me has mencionado, los valores, ¿no? Pero sin embargo también algo que es súper importante es que no solamente hay que tenerlos en el papel, en el modelo cultural, mencionarlos en tu inducción, sino tienes que vivir esos valores. Y esa vivencia de los valores comienza desde la alta gerencia, ¿no? Por ejemplo, nuevamente, ¿no? Volviendo al tema de la empatía, ¿no? Yo creo que mi cultura sea una cultura súper empática, ¿ok? Pero tengo a la alta dirección que no practica la empatía, ¿no? La quiere en su gente, pero no la practica. Entonces, desde ahí comienza ya el bloqueo, ¿no? Y no hay consistencia entre lo que se quiere y lo que se ve, y la gente lo ve. Claro, entonces sabes que no es innecesario. Ajá, entonces son dos temas. La empatía es algo que debe formar parte de la cultura, o si es sí, ok, entonces trabajemos en estos líderes para que la tengan. De repente no está en el grado, en el nivel que lo necesitamos para cumplir la estrategia del negocio. Entonces la ponemos en otro nivel y la reemplazamos por otra. Entonces creo que también valor. Hay una reflexión muy profunda que hacer ahí y también un proceso de ser muy honesto, ¿no? O sea, no decir, ok, todo lo que tú quieres va a estar, sino decir, ok, ¿qué es lo que en verdad necesitas hoy? ¿Qué es lo que en verdad te va a llevar como a este siguiente nivel? De acuerdo, sí. ¿Y de qué otra manera crees que las empresas pueden fallar a la hora de implementar este tema de liderazgo? Mira, yo creo que otro posible error que se puede cometer al tratar de desarrollar temas de liderazgo es implementar cursos o capacitaciones precisamente para desarrollarlos, pero que quede ahí, ¿no? O sea, señores, una capacitación en liderazgo no asegura el desarrollo del liderazgo en sí, ¿no? O sea, es un mensaje directo. O sea, eso tenemos que tenerlo todos clarísimo, ¿no? Es que es un proceso. Tú lo has dicho, es un proceso y es un proceso largo, ¿no? Es todo proceso que involucra el desarrollo humano, es un proceso que no se va a detener. Nosotros durante toda nuestra vida seguimos desarrollando las habilidades de liderazgo. Entonces, por una capacitación, un par de talleres, un par de programas, no necesariamente se va a solucionar los problemas de liderazgo que una empresa pueda tener. Mi consejo sería, claro, o sea, no quiero decir que no se hagan estos programas de liderazgo, pero tienen que hacerse pensados en la necesidad, ¿no? Tiene que haber un diagnóstico. ¿Qué es lo que le está pasando a nuestros líderes? ¿No? Ese es el paso 1, el diagnóstico de liderazgo. 2, ¿qué tipo de liderazgo queremos desarrollar en la empresa? ¿No? Hay que crear un perfil del líder, ¿no? Claro. Porque no necesariamente el líder en la compañía A es igual el líder de la compañía B o al de la C, ¿no? Entonces queremos ver qué estilo de liderazgo nosotros necesitamos en nuestra compañía, armar un plan, tener un objetivo y esto nuevamente alineado a la visión estratégica del negocio. O sea, es como un proceso, digamos, la capacitación es en el medio, es parte de, pero no es solo el programa, esto es algo que los acompaña. Y termina esa capacitación y hay que hacer un seguimiento, un tema de desarrollo, un plan de trabajo a largo plazo y este acompañamiento va nuevamente desde la gerencia general, ¿no? Todo eso es en cascada. Todo esto es en cascada y bueno, el desarrollo humano no es sencillo, ¿no? No, es un proceso totalmente continuo. De hecho, yo hasta con todas las personas que llegan, mis coaches y todo, siempre les digo que esto no va a terminar. De hecho, es más, cuando tú abres un curso de liderazgo es cuando empieza una nueva etapa, una nueva conciencia. Entonces, yo siempre les digo que esto es un proceso y que lo importante no va a ser que dominen todo terminando, sino en la aplicación que va a venir y que tengan las herramientas para utilizar en ese momento, ¿no? Y de hecho también desarrollamos hasta activaciones, audios que tú vas escuchando no solo durante las clases, sino antes y post,
porque tú tienes que integrar toda esta información, ¿no? Ujú. Entonces, la información va a estar, la vas a asimilar, pero eso no te va a transformar, te va a tocar. Te va a Exacto. tocar y te va a generar conciencia. Va a ser el movilizador Ajá. para que tú puedas dar ese paso siguiente que necesitas en el desarrollo de esta habilidad. Y otro error que yo creo que a veces se comete en las empresas sin querer es que no se involucran a los empleados. Entonces, es importante que todos los empleados conozcan de los programas de liderazgo que está desarrollando la compañía, ¿no? Que no solamente se queden en el líder, sino en las personas que quizás no están ocupando un rol de liderazgo en ese momento, pero ellos desarrollan otro tipo de liderazgo, un liderazgo informal. Entonces tienen que ser parte también de estos programas, ¿no? Tienen que ver, tienen que tener visibilidad de lo que se está haciendo con los líderes para que ellos puedan involucrarse también, ¿no? Por ejemplo, algo que una de las típicas facetas de liderazgo o los procesos de las compañías en donde se involucra el liderazgo es el famoso feedback, ¿no? Entonces, los empleados tienen que saber que sus jefes o sus líderes están recibiendo estos entrenamientos en cómo dar un feedback y también hay que entrenarlos a ellos en cómo recibir el feedback, ¿no? Es una doble vía, precisamente por eso es la retroalimentación, pero los empleados, los colaboradores, todos deben estar conscientes de estos programas de liderazgo, ¿no? Y ir alineando. Finalmente tú vas alineando comportamientos desde la cima de la organización hasta la base y viceversa, ¿no? Qué potente, ¿no? Qué potente que al final lo que se va a reflejar es un comportamiento y ese comportamiento como va a ser inspiración o va a ser seguido por los otros, pero es la parte más visible, ¿no? O sea, lo que nosotros podemos observar del otro al final son sus comportamientos. Y eso es lo que nos vamos a llevar. Tal cual. Por más que adentro, o sea, de un ser humano, o sea, el comportamiento es una puntita, ¿no? Y hay todo un iceberg debajo de por qué hago lo que hago, pero lo que ve el otro es simplemente eso, el comportamiento. Por eso es tan importante que el líder tiene que dar el ejemplo, ¿no? Dar el ejemplo y lo da con su comportamiento, ¿no? Por eso es que es tan importante ser consistente entre lo que dices y lo que haces, ¿no? Porque finalmente lo que haces es lo que respalda lo que dices. Y eso es el comportamiento del líder. ¿Y cómo? Porque yo puedo decir una cosa, hacer eso, pero si mi energía es baja, si lo digo, o sea, cansado y desganado, o sea, el mensaje que recibo es otra cosa, ¿no? Yo digo, sí, vamos, eso está bien, sí, esa es la meta, o sea... Finalmente, claro, todo esto que tienes dentro se transmite en algo tan simple, ¿no? Ajá. O sea, en algo que es muy visible, muy palpable, pero involucra todo esto, ¿no? Entonces, es un tema bastante profundo, ¿no? Es un tema bastante profundo y como la palabra de la noche, complejo. Complejísimo, ¿no? Sí, y bueno, como te dije, nadie está preparado para esto y es aprender del día a día, ¿no? A mí a veces me quedo yo impresionado cómo vas descubriendo ciertas cosas en tu paso por el desarrollo de tu carrera profesional, ¿no? Por tu paso en ejercer este rol de líder, ¿no? A mí una anécdota es que a veces dando un feedback, una persona de mi equipo me dijo, Fer, lo que pasa es que a veces te tienen miedo porque te molestas por algunas cosas. Y cuando yo, según mi autopercepción es, oye, pero yo no me molesto, o si me molesto es 5 minutos claro. Y se me pasa, y te das cuenta también de que conforme vas subiendo en tu rol de liderazgo, a veces no necesariamente llegas a todos por igual, ¿no? Y a veces tienes muchas personas en tu equipo, algunas tienes que prestarle más atención que otras, y a las que están más abajo en la estructura organizacional, a veces sin querer, pues no tienes la misma cercanía. Entonces fue como que, ¿es en serio lo que me dices? Y ese es el rol del líder también, ¿no? Recibir estos inputs, pensarlos, interiorizarlos y decir, ¿qué hice para que puedan tener esta percepción de mí? ¿No? Y el trabajo es, ok, me dijiste eso, entonces voy a trabajar en eso. Y bueno, finalmente yo tuve que hacer ya un trabajo de acercamiento porque la persona no me conocía tan bien, ¿no? Entonces, claro, a veces como líder nosotros creemos que van a venir a nosotros
Y que todos van a y que estar ahí. todos van a estar ahí. Y yo creo que es al contrario, ¿no? Porque a veces un líder puede generar mucha intimidación a las personas, ¿no? Puede intimidar mucho, y no necesariamente porque él quiera, sino simplemente haces por el puesto, uno hasta se intimida. Tú lo has dicho, a veces ¿No? por el puesto solamente... Entonces ya como que lo ves lejano y ya no te acercas. Ajá, y es por eso que es tan importante la cercanía del líder, ¿no? Oye, incluso esto ahora que lo está dando también se puede ver en familias, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos de un papá intimidante, ¿no? O sea, que puede ser más lejano, Ajá. porque se pone como tal vez unos escalones más arriba, ¿no? Entonces ahí se abre como una brecha, ¿no? En la comunicación, que yo creo que al final es lo que afecta cuando uno abre este espacio, ¿no? Así es. La comunicación. Sí, y como líder yo creo, ya a título personal, que si alguien te tiene miedo, pues no eres un líder, ¿no? Sí. Pierdes ¿cómo se dice? Inspiración, esta conexión. Este galardón de líder, ¿no? Ok. Este galardón, pierdes este galardón de líder. O sea, te lo quitas y Qué comienzas a ser, potente. y eres un jefe, ¿no? Eres un jefe. Que al final hay más jefes que líderes. O sea, yo creo que en la actualidad, de todo lo que hemos hablado, hay más, más jefes hoy. Porque ser líder incluye, como tú decías, como una conciencia que no siempre es desarrollada, ¿no? O que se analiza en diferentes partes de tu vida, pero no todos están dispuestos de repente a dar ese salto de conciencia. Fer, entonces vamos con la siguiente pregunta. Dale. ¿Qué opinas sobre el liderazgo es una habilidad compleja? Totalmente de acuerdo. Es una habilidad muy compleja de desarrollar, ¿no? Justo lo conversamos hace un momento atrás, ¿no? Si es que era difícil o sencillo, bueno, hay ciertas habilidades que para algunos puede ser más sencillo que para otros, pero en todos los casos el liderazgo es una habilidad súper compleja de desarrollar, ¿no? ¿Y por qué es compleja? Porque involucra diferentes aspectos, ¿no? Involucra esas habilidades que te había comentado que tienes que tener sí o sí como parte del liderazgo. Comunicación, por ejemplo, yo creo que es la principal habilidad que tienes que tener. También tienes que tener conocimiento, ¿no? Conocimiento técnico también por un lado de ciertas estrategias de liderazgo, ciertas teorías de liderazgo, conocimiento de tu gente, conocimiento de cómo se comporta tu gente. A veces es importante y no podemos dejar de lado la parte humana, ¿no? La parte persona, ¿no? Es súper importante. Entonces yo no puedo ser un líder si es que te conozco a ti, Dani, como un profesional en gestión humana, si es que no te conozco como Dani Ramírez, la persona, ¿no? Con sus gustos, sus motivos. Es que yo creo que todo está como conectado, ¿no? Y qué importante lo que mencionas, porque por muchos años hemos escuchado que una parte es tu vida profesional y otra tu vida personal, y que son vidas distintas y que cada uno con diferente sombrero, pero en verdad sigue siendo la misma persona. Tal cual, sigue siendo la misma persona, y el líder tiene que tener esa capacidad y esa habilidad para poder verte como esa persona integral, tanto con el desarrollo profesional que puedas tener como con todo el aspecto personal y todas las cargas que puedas traer en tu vida privada, ¿no? Entonces el líder tiene que ser capaz de poder conocer bien a los miembros de su equipo, ¿no? Y motivarlos, inspirarlos. Yo creo que también un líder, eso es súper complejo, ¿no? ¿Cómo inspiras a alguien? ¿No? O sea... ¿Cómo inspiras? Eso es una habilidad. Cuéntanos, pero ¿cómo inspiras a alguien? ¿Qué es la inspiración para ti? ¿Cómo se siente? Yo creo que para poder inspirar a alguien tienes primero que mostrarte tal como eres, ¿no? Tienes que ser transparente, tienes que ser honesto, como te mencionaba antes, si estás preocupado, si estás angustiado, pues demuéstralo, ¿no? Ahora, no demuestres tu angustia ni la generes en los demás. A lo que me refiero es, muestra esa fragilidad que podrías tener, expresarla, canalizarla, y que te vean también como persona, ¿no? Entonces, de esa manera tú llegas a inspirar, tú llegas a movilizar. Hace unos años atrás, varios años atrás,
llevé unos talleres de clown con la maestra Wendy Ramos y lo que ella nos decía es que conforme nosotros vamos creciendo en la vida, nos vamos poniendo ciertas corazas, ¿no? Ciertas armaduras que nos vamos poniendo, ¿no? Y en el mundo profesional es así también. A veces el mundo profesional suele ser muy duro, muy competitivo, y un líder no puede verse flaquear, ¿no? Un líder no puede verse preocupado, un líder no puede verse angustiado. Creo que estamos en una fase así, a nivel, digamos, colectivo, que estamos saliendo como de esta fase de que creía esto del liderazgo, ¿no? De que el liderazgo tiene que ser como esta persona que nunca flaquea, que nunca duda, que siempre es fuerte, que no se puede equivocar, ¿no? Ajá. Hacia un liderazgo mucho más humano. Más humano, tú lo has dicho, tenemos que mostrarnos tal como es. Entonces, el gran reto, y es súper difícil, quitarte estas armaduras que tienes, quitarte estas cáscaras que has ido construyendo a lo largo de toda tu vida y mostrarte tal cual como eres, ¿no? Y no significa que uno no se muestre tal cual como es, simplemente el mundo corporativo te enseña a ser que tienes que mostrar siempre cierta dureza, entre comillas, para poder enfrentar los retos. Con ojos por todos lados, ¿no? Que no puedes descuidarte, que siempre tienes que estar alerta. Qué potente es esto, Fer, porque por muchos años nos enseñaron estas cosas, ¿no? De hecho, yo creo que, por ejemplo, en la universidad, en la formación, siempre nos hablaron de temas de cómo lograr, no sé, ser gerente, cómo lograr las metas, los objetivos, pero nunca nos hablaron de cómo comenzar a inspirar, cómo no perder como esta autenticidad, ¿no? Cómo seguir siendo tú mismo. Sí. Y esa inspiración, por ejemplo, que tú puedas generar en los demás, tiene que venir acompañado también con la otra habilidad del líder, que es poder delegar, poder empoderar, ¿no? Es difícil a veces. Y es súper difícil, ¿no? A veces, para mí mismo, yo tengo a veces que controlarme porque, claro, a veces por mi naturaleza yo creo que lo voy a hacer así, y no necesariamente es así, ¿no? O sea, yo unos años atrás pude haber hecho algo bien, de alguna manera, que pudo darme estos pasos en mi carrera profesional, pero ahora quizás la persona que me reporta tiene otra manera de hacer las cosas y no significa que esté mal, y la puede ser incluso mejor que yo, ¿no? Entonces, yo como líder tengo que ayudarlo, empoderarlo, guiarlo en el resultado que quiero obtener, pero tengo que aprender a delegar y dejar que lo haga a su manera, porque esa va a ser la forma en que ellos aprendan, Pero ¿no? yo creo que eso también tiene que ver mucho con lo que decías de las corazas, justamente, ¿no? Porque cuando tú estás acostumbrado a hacer las cosas de una manera, es porque, o sea, me imagino que en nuestra mente esta es la única manera, pues, ¿no? Entonces esa es la manera, digamos, correcta que creemos que deben ser las cosas. Y tal vez vivimos como con una mente un poco más estrecha y no tan flexible como para ver toda la cantidad de opciones que tenemos, ¿no? Todo el abanico, que tal vez no solo hay una, sino hay infinitas maneras. Miles de maneras de hacer las cosas, ¿no? Entonces, el líder tiene que ser capaz de poder ver eso y motivar, inspirar a sus equipos a que lo puedan lograr, ¿no? Claro, y no siempre es fácil, porque estas son habilidades que definitivamente recién yo, o sea, a esa edad los comienzo a escuchar y no me habían hablado de esto antes. Qué importante lo de las corazas, también me encantó eso porque justo creo que es cuando empiezas a quitarte estas corazas que comienzas a sanar como ser humano y que comienzas a vivir también más liviano, sí, ¿no? Y si vamos desde el otro lado, o sea, desde, por ejemplo, este líder que demuestra confianza, pero también si nos ponemos al otro lado desde el líder que quiere empezar a confiar. ¿Cómo si yo soy líder y tal vez me está costando confiar hoy en las otras personas? ¿Qué puedo hacer como para comenzar a crear este espacio? Tienes que generar esos vínculos de confianza, ¿no? Y tienes tú, si es que te cuesta también confiar en tu equipo, tienes que encontrar la raíz, ¿no? Tienes que encontrar la causa de esa posible desconfianza, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿No confías en su capacidad? ¿No confías en el criterio que pueda tener para tomar ciertas decisiones? ¿No? ¿No confías en sus habilidades de comunicación? Entonces, identifica qué es lo que está sucediendo y acércate. Tú tienes que conocer a la persona,
¿no? Bueno, la confianza la puedes generar en estos espacios informales. Por ejemplo, saliendo a almorzar con tu equipo, en algunas actividades de integración, cuando te cruzas con alguien en los pasillos, ¿no? Cuando tomas ahí el se hacen café, amistades. ahí se generan amistades, ¿no? Entonces, el líder tiene que encontrar esos espacios y ver cómo generas estos niveles de confianza con tu equipo, ¿no? A veces estar detrás de la oficina con la puerta cerrada no va a hacer que generes confianza. Entonces, tienes tú que buscar esa confianza, ¿no? Y de esa manera vas a poder ya empoderar a alguien de tu equipo, vas a poder confiar en lo que le entregas, ¿no? Y como te decía, una persona empoderada va a sentir que tiene control sobre su trabajo y finalmente eso se va a ver reflejado en su vida también. Entonces vas a tener control sobre tu trabajo y control sobre tu vida y vas a lograr este equilibrio que tanto deseamos, ¿no? Y es algo que creo yo que es la búsqueda del ser humano, ¿no? De encontrar el equilibrio en absolutamente todo. Sí, encontrar, creo, el balance, porque saber que no es un punto exacto, ¿no? Sino que hay cosas que te van a ir ayudando y que hay que empezar a poner en una balanza, ¿no? Uh-huh. Y se va a mover en algunos momentos, se va a inclinar esta balanza hacia un lado o hacia otro, pero tienes que tener esa capacidad de encontrar el balance que tú necesitas, porque cada uno necesita un balance especial, ¿no? Me encanta porque creo que a lo largo de estas preguntas hemos ido reforzando un liderazgo muy humano, ¿no? Un liderazgo que habla mucho de conectar con el otro, con tu equipo, ¿no? Con confiar, con el poder tocar a las personas, inspirarlas, llevarlas, acompañarlas, ¿no? Y creo que ese es un enfoque del liderazgo que hace mucho tiempo nos hablaba, ¿no? Antes creíamos que era como que el que estaba siempre arriba, el que siempre daba órdenes, el que nunca flaqueaba. Y hoy estamos hablando de todo lo contrario, del que está ahí, del que conecta, del que te ayuda, del que te acompaña, ¿no? El que se muestra tal como es, como ser humano, con sus defectos, sus fortalezas, ¿no? Entonces sí, ese es el liderazgo humano que todos necesitamos. Y creo que probablemente eso está mucho más liviano, ¿no? Cuando sabes que no necesitas tantas cosas de repente, sino simplemente ser tú. En tu mejor versión, con empezar a conectar contigo, con los demás, creo que se hace mucho más liviano. Motivo por el cual este podcast se llama Liviano Éxito. Hecho sea de paso. Muy bien, y sí, bueno, y esto es algo que todos vamos a ir adquiriendo pues con el pasar de los años, ¿no? A veces, ya no te voy a decir mi edad, pero sí, o sea, son cosas que uno aprende también conforme vas cruzándote en el camino con buenos líderes. Yo he tenido muy buenos líderes, he aprendido absolutamente de todos y he aprendido de sus errores, de sus virtudes, de cómo me han liderado, he aprendido de los miembros de mi equipo que me han enseñado también, que han tenido la valentía para decirme, Fer, no me gustó esto, o Fer, me encantó esto de ti. Hasta ahora tengo contacto con la gente que he liderado, ¿no? Me alegra ver, por ejemplo, Dani, cómo has crecido tú profesionalmente, personalmente, como miembros de mis equipos, de otras empresas en las que he estado, los veo que siguen creciendo y eso me da mucha satisfacción, ¿no? Y creo que ese es el trabajo de todo líder, ¿no? Yo estar ahí para mi equipo siempre, y así como mis líderes también están para mí. O sea, yo sigo teniendo preguntas, sigo teniendo algunas dudas, sigo teniendo por ahí algunas flaquezas y tengo la confianza para llamarlos por teléfono y decirles, oye, me ha pasado esto, ¿qué me sugieres? ¿No? ¿Qué me aconsejas? Entonces, esa es una conexión que te va a quedar siempre. Sí, no, y aparte es súper bueno lo que tú dices porque a veces creemos que el líder tiene que hacer todo solo, ¿no? Y qué importante a veces es levantar la mano y decir, hey, necesito ayuda. Sí. Entonces, de cualquier tipo, ya sea porque llamas a alguien por teléfono, ya sea porque necesitas sesiones de coaching, ya sea porque necesitas ayuda de un profesional, o ya sea porque quieres un libro, no sé, porque no sabes resolver algo, o sea, qué importante. Y yo te cuento personalmente, yo justo he trabajado mucho eso, el comenzar a levantar la mano y pedir ayuda, porque muchas veces crees que, no, tú tienes que saber todo, ¿no? Tú tienes que resolverlo, y no es así, y nunca vamos a llegar a saber todo. Así es. Ay, qué bonito todo este tema. Me gustaría saber si hay hoy alguien que nos esté escuchando que quiere empezar a trabajar en su liderazgo. ¿Cuál sería así el consejo concreto que le darías con qué podría empezar esta persona hoy?
Mira, ahí no sabría decirte puntualmente, porque cada uno tiene pues sus vivencias, pero creo que principalmente tienes que trabajar en autoconocerte, ¿no? Y El por ahí partir. autoconocimiento es clave y parte desde ahí, ¿no? Para liderar a los demás tienes que comenzar liderándote a ti mismo, lidera tus decisiones, lidera tu plan de vida, lidera tu plan profesional y finalmente creo yo que cuando te conoces a ti mismo puedes mostrarte tal como eres y vas a comenzar a generar pasos y a generar lo que habíamos dicho, ¿no? A inspirar en los demás, ¿no? Que creo que esa es una palabra bastante poderosa y Bastante, bastante movilizadora. bastante, bastante. Y de hecho, uno de los objetivos también del podcast para inspirar a más personas a que sí se puede, ¿no? Sí se puede construir un liderazgo, sí se puede hacer pasos hacia eso. Y cuéntanos, Fer, ¿dónde te pueden ubicar las personas? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo sigo dentro del ámbito de la gestión humana, la verdad es mi pasión, es mi vocación, me encanta desarrollar talento, los ayudo a desarrollar talento en lo que se puede. Y bueno, me pueden encontrar en LinkedIn sin ningún problema, me van a encontrar ahí como Fernando Gómez Coello, me pueden escribir, hacer las consultas que quieran, estoy para ayudarlos. En realidad, esta es una comunidad donde todos tenemos que ayudarnos, ¿no? Ayudarnos, darnos la mano, y como dijimos, a veces también el líder puede sentirse solo, pero no está solo. Tiene No su estás equipo, solo. tiene a los líderes que lo han liderado antes, Y tiene tienes voz. un libro, tienes voz, en fin, hay mil caminos para seguir desarrollando esa habilidad. Gracias, Muchísimos. Dani, gracias a ti por la invitación, me da muchísimo gusto ver cómo también sigues creciendo. Y creo que eso habla muy bien de ti, de las decisiones que estás tomando. Eres una gran profesional y gran persona, así que muchísimas gracias a Dani. Gracias, Fer, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí y gracias por participar con bien en este propósito de inspirar a más personas. Encantado.